segunda con la tercera, tendríamos PO no Q o R. Seguimos con las leyes asociativas, en este caso para I, P, I, Q y R. Como se puede observar, tenemos un mismo operador, el operador de la conjunción. Entonces podemos asociar de la forma que uno quiere. En este caso asociamos la primera proposición con la segunda, P, I, Q y R, y en esta parte asociamos la segunda proposición con la tercera. Tendríamos P, I, Q y R. Ejemplo, P, I no Q y no R. Como tienen el mismo operador de la conjunción, podemos asociar de la forma que más convenga. Primero asociamos la primera proposición con la segunda, P, I no Q y no R. La otra forma de asociar sería la segunda proposición con la tercera, es decir, no Q y no R. Al final tenemos P, I, no Q y no R. Leyes distributivas. Para aplicar la ley distributiva debemos tener operadores diferentes, en este caso I, O. P se distribuye, P y Q, O, P y R. Ejemplo, S, I, no Q, O, R. Observamos, tienen operadores diferentes, I, O, S, I, no Q, O, S y R. Ejemplo, P, O, no Q y R. Tienen operadores diferentes, O, I, P, O, no Q, I, P, O, R. Leyes de Morgan. No P, O, Q. La negación de la disyunción inclusiva equivale a negar a P, el operador de O se convierte en I y negamos a Q. Tendríamos no P, I, no Q. Ejemplo, no P, O, no Q. Negamos a la primera proposición, tendríamos no P, el conectivo de O se convierte en I, negamos a no Q, tendríamos no Q. Operando no Q por doble negación nos da Q. Al final el resultado, no P y Q. Negación de la conjunción. Equivale a negar a la primera, es decir, a P, el conectivo de I se convierte en O y negamos a Q. Tendríamos no P, O, no Q. Ejemplo, no P y Q. Negamos a la primera proposición. Tendríamos no P. I se convierte en O. Negamos a Q. No Q. Operando, no P por doble negación equivale a P. Al final tenemos P, O, no Q. Ley condicional. P entonces Q. Aquí tenemos un antecedente P y un consecuente Q. O podemos llamar, para facilitar el trabajo, primera proposición, segunda proposición. Equivale a negar a la primera proposición. Es decir, negamos a P, tendríamos no P. El conectivo de la condicional se convierte en O y copiamos la segunda proposición. Nuevamente, negamos a la primera, no P, la condicional se convierte en O, copiamos la segunda proposición. Ejemplo, no P entonces no Q, aplicando la ley condicional. Negamos a la primera,
no P. La condicional se convierte en O y copiamos la segunda, que es no Q. Por doble negación tenemos P o no Q. Ley bicondicional. P, si solo si Q. La primera proposición condiciona a la segunda, P, entonces Q, y la segunda condiciona a la primera, es decir, Q, entonces P. Hay una doble condición. Ejemplo, no P si solo si Q. Es decir, la primera proposición condiciona a la segunda, no P, entonces Q. Y la segunda proposición Q condiciona a la primera, no P. Q, entonces no P. Leyes de absorción. Veamos la absorción total. Ejemplo, para aplicar las leyes de absorción debemos tener operadores diferentes y O cumple esta condición. La proposición que se encuentra fuera de los paréntesis es P. Dentro, esta proposición se repite. Su resultado o su equivalente es la proposición que se repite, en este caso P. Ejemplo, no S, O, no S y P. Tienen operadores diferentes O, I. La proposición que está fuera es no S y dentro se repite también no S. Su equivalente es a esta proposición que se repite, es decir, no S. Ejemplo, Q y Q o no P, operadores diferentes, y O. Fuera está la proposición Q, dentro se repite. Su equivalente es esta proposición que se repite, es decir, Q. Absorción parcial. Ejemplo. Nuevamente, para aplicar las leyes de absorción, el primer requisito es que deben tener operadores diferentes, en este caso I, O. Cumple. La proposición que está fuera es P. La que está dentro es su contrario, es decir, no P. Esta proposición que está dentro, que es contrario a la proposición que está fuera, se elimina o absorbe. Nos quedaría P y Q. Otro ejemplo, O I cumple. Fuera está la proposición no Q. Dentro está su contrario, Q. Esta proposición que está dentro es su contrario, Q, se elimina o absorbe. Nos queda no Q o no S. Ejemplo, no P y P o Q, operadores diferentes, I, O. Fuera está la proposición no P. Dentro está su contrario, P. Esta se elimina, nos queda al final no P y Q. Formas normales para la conjunción y disyunción. Primera ley, verdadero y verdadero equivale a verdadero. No requiere mayor explicación. Segunda ley, P y verdadero equivale a P, es decir, cualquier proposición y verdadero equivale a esa proposición. Ejemplo, Q o no P y verdadero equivale a esta proposición, es decir, Q o no P. Tercera ley, P y falso equivale a falso, es decir, cualquier proposición y falso nos da falso. Ejemplo, no P y falso. Resultado, falso. Cuarta ley, falso o falso equivale a falso, no requiere mayor explicación. Quinta ley,
P o falso equivale a P. Es decir, cualquier proposición o falso equivale a esa proposición. Ejemplo, no P o falso equivale a no P. 6. P o verdadero equivale a verdadero. Es decir, cualquier proposición o verdadero equivale a verdadero. Ejemplo, no Q o verdadero equivale a verdadero. Simplifica la proposición aplicando las leyes del álgebra proposicional. P entonces no Q y no Q entonces P. En este caso identificamos primero qué ley se debe aplicar. Como dentro de los paréntesis encontramos la condicional, debemos aplicar la ley condicional. Recordamos, P entonces Q equivale a negar a la primera proposición, es decir, negamos a P, tendríamos no P, la condicional se convierte en O y copiamos la segunda proposición, Q. Esta ley condicional aplicamos. Negamos a la primera proposición. Al negar a P tendríamos no P. La condicional se convierte en O y copiamos la segunda proposición, no Q. Bajamos y aquí. Aplicando la ley condicional, negamos a la primera proposición, a no Q. Vamos a obtener doble negación, no Q, que equivale a Q. La condicional se convierte en O, copiamos la segunda proposición P. Ahora vamos a aplicar la ley de Morgan. No P o Q. Recordamos la ley. Negamos a la proposición P, negamos a la proposición Q y el conectivo de O se convierte en I. Tendríamos no P y no Q. Copiamos la primera proposición aplicando la ley de Morgan. Negamos a la primera, sería no Q. Se convierte en I, no P. Tendríamos no Q y no P. Observamos ahora los operadores para determinar qué ley debemos aplicar. Tenemos O, I. Como se puede observar, acá tenemos el mismo operador. Es decir, podemos aplicar la ley asociativa. Recordamos la ley asociativa. P y Q y R, como tienen el mismo operador, podemos asociar del siguiente modo. Es decir, formar un solo grupo con las tres proposiciones, P y Q y R. En nuestro caso, aquí vamos a quitar los paréntesis, este segundo paréntesis, copiamos la primera parte, acá nos quedaría no Q y no P. Observamos los operadores. Dentro de los paréntesis tenemos no P o no Q. Fuera I, no Q y no P. Podemos aplicar la ley de absorción porque tenemos operadores I, O, operadores diferentes. Recordamos la ley de absorción, absorción total. Operadores diferentes I, O, P se repite. Es decir, la proposición P que está fuera, dentro se repite. Esto equivale a P. Aplicando la ley de absorción, no Q está fuera de los paréntesis, dentro se repite, entonces su equivalente es no Q. Copiamos y no P. Vamos a ordenar de acuerdo al orden alfabético.
Para esto aplicamos la ley conmutativa. P y Q equivale a Q y P. Conmutando tendríamos no P y no Q. Simplifica la proposición aplicando las leyes del álgebra proposicional. No P entonces Q o no Q entonces P. Observamos dentro de los paréntesis, encontramos la condicional, es decir, vamos a aplicar la ley condicional. Recordamos, P entonces Q equivale a negar a la primera proposición, no P, la condicional se convierte en O, y copiamos la segunda proposición Q. Aplicando la ley condicional. Negamos a la primera, es decir, no P. Doble negación nos da P. La condicional se convierte en O y la segunda proposición se copia, Q. O. Aplicando la ley condicional. Negamos a la primera, es decir, a Q, nos da no Q. La condicional se convierte en O, copiamos la segunda proposición que es P. Observamos la proposición, podemos aplicar en esta segunda parte la ley de Morgan. Recordamos la ley de Morgan. No P o Q, es decir, negamos a la disyunción inclusiva. Aplicando la ley de Morgan, se niega a la primera y segunda proposición y el conectivo de O se convierte en I. Negamos no P, no Q, el conectivo de O se convierte en I. Aplicamos. Negamos a la primera, es decir, no Q, doble negación nos daría Q, O se convierte en I, negamos a la segunda, no P. Observamos los conectivos, O, I. Se puede aplicar la ley asociativa. Recordamos la ley asociativa. Operadores O se puede asociar de la forma que uno quiera. Aquí asociamos a las tres proposiciones como un solo grupo, P, O, Q, O, R. Aplicando. Quitamos los paréntesis, tendríamos P, O, Q, O. Copiamos esta proposición Q y no P. Ahora podemos aplicar la ley de absorción. Recordamos operadores diferentes, O, I. La proposición P que está fuera se repite, es decir, el equivalente va a ser a esta proposición que se repite, P. Observamos aquí, fuera tenemos a Q, internamente se repite. De toda esta expresión de Q, O, Q y no P, se obtiene solamente Q aplicando la ley de absorción. Tendríamos P o Q, resultado final.